¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba pensando que en general las sociedades a lo largo de su historia siempre han mantenido controversias a propósito de lo que debe ser la forma, lo que debe ser el fondo, lo que debe ser la ética, lo que debe ser lo legal, de los parámetros con los cuales la sociedad y sus integrantes hacen acuerdos para luego acordar pautas para convivir. Y yo creo que nosotros estamos pasando una época de profundas contradicciones. Este siglo XXI está plasmado de contradicciones, no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades. Y a poco de andar día a día uno las comprueba, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Pero también estamos padeciendo lo que Durkheim llamaba la anomia social, ¿no? Ese desinterés a veces por lo público manifestado en, bueno, si nada va a cambiar en realidad, ¿por qué tengo que preocuparme tanto? En el día de ayer yo trataba de ponerle un título a la decisión del juez Ollarvide de imputar y mantener, digamos, sin libertad a los hermanos Joclender. Y digo, trataba de ponerle un título y pensaba cómo había arrancado todo esto. Yo recuerdo con qué expectativa la sociedad toda había vivido la imputación que en su momento se les había hecho a ellos, a los dos hermanos, de haber asesinado a sus padres. Era una historia que, la verdad, parecía que no podía ser real. Y sin embargo, la ley, el derecho, comprobó que así era. Ellos fueron declarados culpables y como tal purgaron su pena. Y acá viene un poco esto de las contradicciones y lo que yo le hablaba de este descreimiento social, porque lo que nadie pensaba era que una vez que ellos estuvieran en libertad, en realidad iban a ser prácticamente adoptados por el emblema más significativo de la lucha que tenía nuestro país, que eran la presidenta de las madres de Plaza de Mayo, porque justamente ellos habían asesinado a sus padres. Entonces, esa exposición pública acerca del hijo modelo, cuando en realidad, bueno, él mismo había declarado que había matado a sus padres, parecía bastante difícil de entender. Pero la sociedad toda lo toleró, y no solamente lo toleró, sino que ese hijo modelo, que en su momento Eve de Bonafini declaraba como tal, se hacía cargo de una actividad que no era propia de las madres, como lo fue esta fundación que se creó de Sueños Compartidos para construir viviendas para los más carecientes, con fondos públicos. Y una vez más, el hijo directo no estuvo a la altura de las circunstancias. Esta vez, por lo menos de lo que está sospechado, que es de una asociación ilícita de la cual participó también su hermano, motivó nuevamente su vuelta a prisión. Pero también le diría yo que más allá del relato periodístico y hasta en algún caso policial y jurídico, lo que llama la atención es esta sociedad, la nuestra, que va tolerando paso a paso circunstancias como esta. Y a propósito de esto también, bueno, el domingo un grupo de periodistas grande, importante, significativo, estuvimos en el programa de Jorge Lanata. Y ¿por qué fuimos convocados? Fundamentalmente para reivindicar nuestro derecho a preguntar. Y a propósito de esto, se me ocurrió compartir con ustedes unas líneas que siempre me gusta escribirlas, no solo por una cuestión de tiempo, sino porque esto me permite reflexionarlas y, bueno, intentar ir por el mejor camino para que podamos compartir justamente estas reflexiones. Hoy titulé a la apertura de nuestro programa El derecho a preguntar. El domingo pasado participé de una de las convocatorias que más feliz me hicieron sentir desde hacía mucho tiempo. Jorge Lanata llamó a todos los periodistas que se creyeran identificados a ir a su programa y reivindicar el derecho a preguntar que todos los ciudadanos tenemos. Nunca hay preguntas insolentes y se hacen de manera respetuosa porque las formas son tan importantes como los contenidos. Y obvio, yo fui. Lo hice convencida de que el derecho a preguntar no es prioridad de nosotros, los periodistas, porque el derecho a querer saber en nuestro país, que de eso se trata, tiene sus antecedentes más expresos en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Naturalmente, los periodistas, por nuestro oficio, intentamos expresar las dudas o preguntas que un grupo de la sociedad tiene
sobre determinado tema. Cuanto más nos acercamos a su pregunta, mejores periodistas somos. Sería imposible que 40 millones de personas lograran hacer cada uno una pregunta a su representante. Sin embargo, esta imposibilidad material no anula su derecho. Usted lo tiene. Por eso fui al programa de La Nata, por el derecho a preguntar, por el derecho a querer saber, por el derecho a poder entender y comprender, porque en parte de las respuestas que no nos dejan hacer va el diagnóstico de las decisiones que tomaré en mi propia vida. Y ahí sí, ahí va el derecho a la libertad. Y con eso no se juega, porque de verdad, para esta sociedad, la nuestra, ese derecho tuvo un precio muy, pero muy alto. Tengo derecho a tener todos los elementos necesarios para poder decidir sobre la salud de mi familia, sobre la paridad cambiaria, sobre los índices de inflación, sobre la posibilidad de obtener un crédito o más o menos estabilidad laboral. Tengo derecho a tener toda la información que necesito. Y si tengo dudas, si me parece que quienes están tomando esas decisiones no son todo lo honestos que necesito que sean, tengo derecho a preguntar. Y aquellos a los que les pregunte se sentirán más tranquilos si me pueden dar una satisfactoria respuesta. El silencio no es salud cuando es forzado. El hablar en voz baja, el tener miedo, no es saludable, nos intoxica. Fue fuerte estar en el estudio cuando se corrió el telón y recibir la mirada de los jóvenes de la tribuna. Yo, por lo menos, sentí una responsabilidad enorme y un gran respeto por todos mis compañeros, muchos de los cuales día a día se abren su camino en la búsqueda de la verdad. Discúlpeme que hoy, la verdad, sea un poco autorreferencial, pero me gustó ser parte, me gustó escucharlos en la previa, me gustó saber que la vocación sigue intacta y que anteponiendo cualquier personalismo, estábamos todos ahí, unidos por el derecho a preguntar. Podríamos seguir con unos cuantos temas más. Podríamos seguir con el tema del gobernador de la provincia de Buenos Aires, podríamos redondear preguntándonos si finalmente va a ser él el candidato del kirchnerismo a la presidencia en el 2015 y por qué se enoja tanto el kirchnerismo cuando él no hace más que decir, bueno, si la actual presidenta, la doctora Fernández de Kirchner, no logra la modificación de la Carta Magna, que ese es otro tema del cual vamos a hablar, no en este programa, pero lo vamos a hablar porque es un tema muy serio, tocar lo que se llaman los fundamentos pétreos de una Constitución simplemente para estar al servicio de la modificación y la posibilidad de que un ciudadano vuelva a ser presidente de la nación. Bueno, podríamos preguntar si realmente el gobernador Scioli entonces se va a candidatear. Tenemos muchísimas más preguntas. Por hoy, para esta apertura, para esta breve síntesis semanal, es suficiente. Hoy nos va a acompañar la diputada Patricia Bullrich. Aquí va a decir muchas cosas que seguramente a usted le interesan.